pues entonces empezamos, ahí lo veis. Entonces, Kant es en principio un racionalista procedente de la escuela de Wolff, discípulo de Leibniz también, por lo tanto, y recibe la influencia de la filosofía de Hume, del empirismo inglés, la crítica contra el racionalismo, y eso cambia y provoca una transformación en su filosofía. Entonces, el mismo título de la obra principal de Kant, en Teoría del Conocimiento, Crítica de la Razón Pura, se muestra como una crítica de la idea de razón del racionalismo. Pero esa crítica no es una destrucción, sino un análisis exhaustivo de esa idea y una reconstrucción de esa idea tomando en cuenta las críticas del empirismo. Ahora bien, aunque Kant intenta incorporar la crítica del empirismo, sin embargo, el empirismo veíamos en Hume que acababa en un escepticismo, en la puesta en duda de la posibilidad misma del conocimiento. Sin embargo, Kant, que procede y que ha estudiado a fondo, por ejemplo, la física newtoniana, no va a partir como hacía Descartes de la duda metódica, de la puesta de entredicho del conocimiento, sino al contrario, va a partir de la, digamos, de la absolutamente afianzada ciencia física que él ha conocido a través de la obra de Newton y que tiene un componente experimental absolutamente fundamental. Nos cuenta que la física newtoniana construye leyes necesarias. El principio de la gravitación universal es un principio absolutamente necesario de toda la naturaleza física y de todos los fenómenos naturales. Por lo tanto, Kant parte de ahí. Entonces, la razón, Kant intenta defender el valor del conocimiento racional, pero al mismo tiempo intenta defender ese conocimiento a partir de la experiencia. Por lo tanto, Kant empieza asumiendo el fundamento experimental del conocimiento, del saber, pero lejos de llevarnos a un escepticismo como pretendía Hume, todo lo contrario, ese conocimiento basado en la experiencia tiene que conducirnos, como se ha puesto de manifiesto en la obra newtoniana, a un conocimiento universal y necesario. La ciencia newtoniana es experimental, pero también es apodíctica, necesaria, establece leyes universalmente válidas. Por lo tanto, digamos que ahí estamos, por un lado, reconociendo el valor de la crítica del empirismo, pero por otra parte, no sus consecuencias, no sus conclusiones. La cuestión que se plantea la crítica de la razón pura de Kant es eso, cómo armonizar la crítica de Hume al concepto de razón de la metafísica racionalista con la evidencia de la verdad y necesidad de la física newtoniana, que es un conocimiento, sin embargo, basado en la experiencia. Entonces, ese es precisamente el problema clave que pretende resolver Kant y que va a resolver de una manera absolutamente magistral con su crítica de la razón pura. Y parte para ello, dice aquí, de la estructura de los juicios, es decir, de las afirmaciones, de las identidades sintéticas, por así decir, de las verdades de las ciencias, entendiendo juicio entonces como una afirmación necesaria una afirmación acerca de algo. Como veíamos en el capítulo de Hume, existen, dice, dos tipos de enunciados científicos o juicios, que es lo mismo, enunciados sintéticos o enunciados analíticos, según Hume. Siendo el juicio una proposición compuesta de sujeto y predicado, es decir, una afirmación, en donde el predicado afirma algo acerca del sujeto. Los juicios sintéticos afirman algo que no está contenido en el concepto de sujeto, y los juicios analíticos afirman algo que ya está contenido en la noción de sujeto. Luego estos no nos informan de nada, es aquellos conocimientos que no se basaban en la experiencia, que procedían de las ideas directamente según Hume. Por lo tanto tenemos juicios sintéticos que afirman algo que no está contenido en el sujeto y juicios analíticos que no afirman nada en el predicado que no esté contenido ya en el sujeto. Son tautológicos y su verdad es necesaria. Por otro lado, Kant distingue dos tipos de juicios en función del valor de verdad. Los juicios llamados a posteriori,
cuya verdad depende de la comprobación empírica, y los juicios a priori, cuya verdad no depende de la experiencia. Según este criterio, los juicios analíticos, que hemos dicho, serían siempre a priori, porque su verdad está determinada por la identidad entre el sujeto y el predicado, y no depende de la experiencia. Mientras que los juicios sintéticos dependen de la experiencia, y por lo tanto, en principio, tendrían que ser considerados siempre juicios a posteriori. Entonces, para superar esa dualidad de juicios sintéticos a posteriori y juicios analíticos a priori, según el planteamiento de Hume, para poder justificar un conocimiento experimental que sin embargo sea necesario, Kant propone la existencia de otro tipo de juicios, que son los juicios sintéticos, por lo tanto, cuya verdad depende de la experiencia, pero a priori. Es decir, juicios en los que el predicado establece algo que no está contenido en la noción de sujeto sintético, pero que además es necesariamente verdadero, es decir, a priori. Con ello, Kant afirma que el conocimiento no puede consistir, como decía Hume, solamente en la recepción de impresiones sensibles. No solamente depende de eso. Y con ello, que aunque el conocimiento empieza con la experiencia, no procede exclusivamente de la experiencia. La experiencia sensible sería una condición necesaria para el conocimiento, pero no suficiente para ese conocimiento. Esa experiencia sensible no sería una condición suficiente, sería una condición necesaria. Todo el conocimiento procede de la experiencia, pero no es una condición suficiente para concebir y conformar un conocimiento objetivamente verdadero, puesto que el conocimiento experimental por sí mismo, tal y como lo analizaba Hume, nos desembocaba directamente en el escepticismo. Y Kant considera efectivamente que los juicios sintéticos a priori son los que conforman fundamentalmente, por ejemplo, la física newtoniana. Es decir, en la física newtoniana tenemos juicios sintéticos, pero a priori, es decir, juicios experimentales basados en la experiencia, y sin embargo que construyen una verdad necesaria. Entonces, la cuestión que se plantea él es si son posibles esos juicios sintéticos a priori en todas las ciencias y cómo son posibles. Entonces la primera pregunta, o una de las preguntas, la primera pregunta que se plantean es ¿cómo son los juicios, son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? Puesto que los hay, como nos ha comprobado. Y luego la pregunta más importante es ¿cómo son posibles, si son posibles los juicios sintéticos a priori en metafísica? Y cómo son posibles. Esta última pregunta nos permitiría ya determinar si verdaderamente la metafísica puede considerarse un conocimiento comparable al conocimiento de la física o de las matemáticas. Y esa es precisamente la cuestión que se va a plantear aquí. Por lo tanto, con estas preguntas, cuando vaya resolviendo las Kant, lo que va a desembocar de manera inevitable, entre otras cosas, desde el punto de vista histórico-cultural, es a la separación entre la ciencia por una parte y la filosofía por otra. La ciencia quedará del lado de los juicios sintéticos a priori, como las matemáticas y la física, mientras que la metafísica quedará del lado de la filosofía, donde no caben ese tipo de juicios sintéticos a priori. Que el programa de investigación de la crítica de la razón pura sería estudiar cuáles son las condiciones para que pueda hablarse de juicios sintéticos a priori en las ciencias y si cabe también plantearse la existencia de estos juicios sintéticos a priori en la metafísica. Digamos que ese es el programa general de la crítica de la razón pura. Y Kant llama a este problema el problema trascendental, para referirse a toda cuestión que versa sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento, de la moral y del arte. Ese problema de las condiciones sería lo que llama Kant el problema trascendental. Entonces ahí lo tenéis. Todo el edificio de conocimiento, en Kant, dice, se sustenta sobre el análisis y estudio de las condiciones de posibilidad de ese conocimiento, reconociendo que el conocimiento se basa en la experiencia, por una parte, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que la experiencia no puede considerarse desde la perspectiva que proponía Hume, que desembocaba en el escepticismo. Las impresiones sensibles, tal y como defendían los empiristas,
punto de arranque del conocimiento, no se dan en abstracto para Kant, sino que requieren, esas impresiones sensibles, unas condiciones para que puedan concebirse como tales impresiones sensibles. Esas condiciones no están en las propias impresiones, están en el sujeto que las percibe. Si estas condiciones no se cumplen, ninguna impresión sensible podrá ser percibida por nosotros. Por tanto, estas condiciones para las impresiones, estas condiciones de posibilidad de esas impresiones mismas son universalmente válidas y necesarias para todo sujeto. Esas condiciones deben ser, por lo tanto, esas condiciones para tener impresiones sensibles deben ser previas a toda experiencia, deben ser a priori, anteriores a cualquier sensación. La crítica de la razón pura debe determinar entonces los elementos a priori que establecen cualquier tipo de conocimiento y cuál es su uso adecuado, es decir, las condiciones de posibilidad de conocimiento y cuál es su uso adecuado. Por lo tanto, esos elementos puros a priori son previos a cualquier experiencia, pero sin ellos no se puede tener ninguna experiencia y por lo tanto ningún conocimiento. El único objeto posible de conocimiento para el hombre, según Kant, serían los fenómenos, entendidos como las formas bajo las cuales aparecen las cosas a los hombres. Es decir, el objeto de conocimiento no será ya un objeto en sí, sino el objeto para nosotros, es decir, tal y como se da bajo nuestras condiciones de posibilidad de ese conocimiento. El objeto se da ante el hombre en función de esas condiciones trascendentales que permiten cualquier tipo de conocimiento. Los objetos mismos, como fenómenos, se modelan en función de las condiciones trascendentales de ese conocimiento. Todo lo que el hombre puede alcanzar es, por lo tanto, una ciencia de fenómenos. Los fenómenos es cómo se nos presenta el mundo de nosotros precisamente en virtud de las condiciones de posibilidad de conocimiento. Quiere decir que nosotros podemos conocer el mundo según nuestras condiciones y sin ellas no podemos conocerlo. Pero eso no significa que lo que nosotros conozcamos del mundo corresponda a la realidad, por así decir, en sí, sino que la realidad que nosotros podemos percibir o construir o concebir es una realidad tal y como se da bajo nuestras condiciones de posibilidad. Por lo tanto, estamos ahí, por un lado, limitando las posibilidades de conocimiento, no conocemos la realidad en sí, pero por otra parte, lo conocemos universalmente, puesto que se da bajo unas condiciones de posibilidad que son universales. La crítica de la razón pura estudia las condiciones, ese es el programa de la crítica de la razón pura del libro de Kant, las condiciones trascendentales, universales, por lo tanto, de todos los sujetos humanos y a priori previas a la experiencia, que hacen posible el conocimiento humano. Para ello distingue los elementos a priori de la sensibilidad, de la percepción sensible, que son estudiados en la parte del libro que titula La estética trascendental, estética por la experiencia sensible, y expone las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en matemáticas y en geometría. La analítica trascendental, segunda parte, estudiaría los elementos a priori del entendimiento y son las condiciones de posibilidad para la elaboración de los juicios sintéticos a priori en física. La dialéctica trascendental será la parte que estudia las condiciones a priori para la elaboración de los juicios sintéticos en metafísica. En esta parte Kant concluirá que en la metafísica es imposible establecer juicios sintéticos a priori y por lo tanto ejercerá el legítimo uso de su crítica de la razón pura para determinar que la metafísica no puede ser ciencia. Así su fundamentación de la ciencia es al mismo tiempo un instrumento de clasificación y selección de las ciencias, porque gracias a la crítica de la razón pura, precisamente, se puede establecer aquello que es susceptible de ser concebido como un conocimiento objetivamente válido, científico, de aquello que no puede serlo, que es precisamente la metafísica. La metafísica no será una forma de conocimiento equiparable a la de las ciencias, porque no puede trabajar, no puede construir juicios sintéticos a priori, igual que sí lo pueden hacer estas ciencias, en virtud de esas condiciones previas de posibilidad de conocimiento, que son, por supuesto, condiciones de todo sujeto humano. El hombre no puede alcanzar un conocimiento absoluto de la realidad en sí, solo puede conocer el mundo como fenómeno, pero ese conocimiento que tiene del mundo como fenómenos es un conocimiento universal. Es universal, trascendental, compartido por todos los sujetos y por lo tanto susceptible de construir a partir de él con verdades necesarias en la ciencia. Este sería el plan inicial, los elementos fundamentales del pensamiento kantiano en teoría del conocimiento.